Yo les invito a que abran su Biblia en Primera Tesalonicenses. Tenemos varios textos en este día, pero Primera Tesalonicenses capítulo 4 es nuestro texto base en este día, que vamos a hablar que Cristo viene por su iglesia, resurrección y arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4, vamos a leer del 13 al 18. Estamos listos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Usted puede ir subrayando esa frase tan interesante. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. ¿Quién está emocionado por esto? Que va a pasar y que puede pasar en cualquier momento. Ok. Entonces ahora yo los invito a que ustedes miren, mis hermanos, en lo que acabamos de leer nuevamente, y vamos a ver, el apóstol Pablo pone puntos bien claros en cuanto al orden que va a haber en estos acontecimientos. Entonces, primero, pregunto, hay dos grandes acontecimientos en uno. ¿Cuáles son los dos grandes acontecimientos? Resurrección, correcto. ¿Y la segunda acontecimiento cuál es? Arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Se pone bonito esto. La resurrección de los muertos y el arrebatamiento, dice, seréis, dice, arrebatados es la palabra que usa aquí, en la Reina Valera. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuál es el orden? Primero quiero decir que el apóstol está instruyendo a la iglesia, ¿verdad?, de Tesalónica. Al parecer habría una falsa enseñanza circulando por allí en cuanto a la segunda venida de Jesús, al regreso de Jesús, y de los que habían muerto, que iban a pasar, se iban a perder a lo mejor el acontecimiento, los que murieron. Exactamente, entonces eso es lo que viene aclarando aquí el apóstol. ¿Cuál es el orden? Ok, vamos, primer punto. A partir del verso 16, para darles una ayudita, ¿qué dice el Señor? Primero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué va a pasar primero? El Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios. Ok, vamos viendo hasta este momento. La venida del Señor, según lo que dice Pablo, será algo silencioso, desapercibido, va a pasar y a lo mejor nadie se va a dar cuenta, como cuando Él nació en Belén, o va a ser estruendosa. Estamos hablando de este acontecimiento. El Señor descenderá del cielo en el arrebatamiento. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, con autoridad, va a ser mucho ruido. O sea, va a ser algo ruidoso y escandaloso, ¿no? Aquí lo describe, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ok. Segundo punto, ¿qué va a pasar? Los muertos en Cristo, o sea, los muertos cristianos, los que hayan entregado su vida a Cristo, resucitarán primero. ¿Primero de qué? De los que estamos vivos, dice Pablo. Pablo obviamente no pasó por eso, sino va a ser de los que resuciten, ¿verdad? Pero él se puso como que si yo estuviera ahora enseñando y yo les digo, vamos a suponer que el Señor viene ahora. Todos de acá estamos vivos. Entonces, no, obviamente no hemos pasado por la muerte ni tampoco por la resurrección, vamos a ser arrebatados. Pero los que murieron en Cristo nos van a ganar la delantera, o sea, van a resucitar primero. Y luego los que vivimos
seremos arrebatados, punto 3, juntamente ¿con quién? Con ellos. ¿Qué dice el verso 17? A ver, léalo. Amén. Dice que los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Está hablando en plural, ¿verdad? O sea, con los que murieron, con los que nos precedieron y con Cristo. ¿Nos juntaremos a dónde? Esto es muy importante para algo que va a venir en próximas clases. En las nubes, en el aire, dice el texto, en el aire. Es decir, por lo que vemos acá, el Señor no va a pisar la tierra aquí para establecer su reino, que es lo que vamos a ver más adelante, sino que aquí Él va a venir, nos levanta y en el aire nos juntamos con Él, y hasta ahí dice, ¿no? Y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces el Señor descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán, los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos. Ambos, todo eso está en el verso 17, ambos recibirán a Jesús en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Este es el gran encuentro del amado con su amada, con su novia, la iglesia. Ahí está. Muy bien, gracias. Veamos qué dice el verso 18. El verso 18 dice, así que perdón, mi hermano, discúlpame. Una pregunta nada más. Él ascendió, sería allá por aquellos rumbos donde nació, sería fácil de pensar que puede descender por ahí también. No creo que vaya a descender por otro lado. Mas, sin embargo, todo el planeta lo va a saber. Su segunda venida. Ya vamos a ir entendiendo eso, pero acá está hablando del arrebatamiento y hay cristianos en todo el mundo. Aquí tal vez si el Señor viene ahora, acá es de día, en el otro lado del mundo es de noche, tal vez estén todos durmiendo y como decimos, ¿cómo vamos a verle todos al mismo tiempo? Este es un hecho que va a suceder al mismo tiempo en todo el globo terráqueo. Entonces, dice en el aire, y no vamos a decir a la Escritura lo que no dice. Ahí no dice que va a descender en el aire de Jerusalén o en el aire de Estados Unidos, sino en el aire. Y cada uno estamos muy lejos unos de los otros. Aquí en la China hay cristianos, en Japón hay cristianos, en el sur, en el norte, y todos van a ser arrebatados y van a estar con el Señor. Es algo que en ninguna película te lo van a poder presentar de la manera como realmente va a ser, ¿no? ¿Sí se entiende? Es decir, no dice el lugar en esta ocasión, pero no se me adelante, ¿ok? Porque luego, yo sé lo que usted tiene en mente, ¿no? Algo que ha leído cuando dice que Jesús va a posar sus pies sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén, pero eso va a ser otro acontecimiento, lo que es la segunda venida, pero yo no quiero decirles tantos datos ahora de golpe. Vamos a seguir así porque van a ver el domingo que viene, todavía que vamos a ver el pasaje de Daniel, vamos a ver Mateo 24 y luego vamos a entrar a Apocalipsis. El domingo que viene lo vamos a entender mucho mejor. El verso 16 que estábamos leyendo dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Usa la palabra dormir, pero ahora vamos a ir para adelante. Sabemos entonces que la resurrección es un hecho con toda seguridad. Hay muchos textos que hablan de la resurrección aún en el Antiguo Testamento. Juan 6, 39 al 40. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor. Palabras de Jesús ahora. Enseñanza de Jesús directa. Yo le resucitaré en el día postrero. Juan 5, 28, 29, porque vendrá hora cuando los que... Esto es solemne, ¿no? Muy solemne, pone la piel de gallina, como decimos. Vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, cuando Jesús dice eso, lo dice todo junto, pero no significa que tú tengas que entender que va a suceder al mismo tiempo, porque luego
La Biblia va revelándonos así temas de a poquito. No hay que tú puedes agarrar un capítulo de la Biblia y boom, te dice todo de golpe, sino que la revelación va viniendo así muy de a poco. Pero acá lo que habla es que lo que Jesús, el propósito que tiene Jesús es enseñar que resurrección va a haber para todo el mundo. Nadie se libra de esto. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero finalmente, todo lo que Dios creó, dice, nada se pierde. Y de alguna manera, el espíritu es eterno, el espíritu de cualquier persona. No puede perecer, no puede morir el espíritu. Aunque vaya a la condenación eterna, nadie va a morir en la condenación eterna. Y eso es lo triste, ¿no? No se extingue, como hay algunas sectas que enseñan, no hay extinción. Bueno, vamos a 1 Corintios 15 y ahora sí les invito a que abran la Biblia en 1 Corintios 15, porque ahí es larguito, pero es para leerlo, pero bueno, vamos, porque no nos podemos perder nada. Del 12 al 23. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque algunos creían que no había, ¿no? Como los saduceos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, como vemos, Pablo une mucho las dos cosas. La resurrección de Cristo tiene que ver con la nuestra. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, de lástima, ¿no? Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, de los que murieron, es hecho. Ese es un verso clave que tienes que subrayar. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ok? Muy bien. Pero verso 23, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esto es lo que vamos a ver en Apocalipsis. De esto se trata el Apocalipsis, de eso que acabo de leer a lo último. Lo que es básicamente el Apocalipsis es la gran tribulación. Y el postrer enemigo que será destruido es la misma muerte. Ok, ahora vamos a adelantarnos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. No te la mandaba a decir Pablo, ¿no? Necio, dice. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, la de los peces, la de los aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿No entendieron nada? No, sí. Pablo está bien claro, solo que Pablo es muy profundo y se va y se va y se va. Si yo estuviera acá le diría, espérate Pablo, espérate, tranquilo. Bueno,
Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Se entiende esto? Yo no puedo ir al cielo con este cuerpo de pecado, aunque ya he sido salva. Sigue siendo cuerpo de pecado, si no, no estaría mal de la garganta, si no, ¿se da cuenta? Si no, no me enfermaría ni sería capaz de morir. He aquí os digo un misterio, anote esto, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que viene ahora, voy a ser arrebatada con Él. Y en ese momento, no sé cómo, pero Él me va a transformar. Ya soy transformada en mi corazón, mi espíritu nació de nuevo, pero no puedo entrar con este cuerpo. Tengo que ser transformado. Tengo que ser transformada. Y entonces, así como en el mismo momento los muertos van a resucitar y ahí van a ser transformados, nosotros vamos a ser transformados. En un momento, dice verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, otra vez no va a ser algo silencioso, porque se tocará la trompeta, vuelve a decir. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no se puede volver a corromper ni a envejecer, gloria a Dios. Y nosotros seremos transformados. Y esto nos deja claro que a veces no nos dejemos llevar por las películas. Y yo me permito dudar del rapto silencioso. Al menos que, como dijo un autor que leí, ese sonido de trompeta solo lo oigamos nosotros. Esa podría ser una posibilidad, pero eso ya es especulación. ¿Se entiende lo que digo? ¿Quién vio la película Dejados Atrás? O leyó todos los libros, yo me leí todos los libros. Exacto. Tiene mucho de cierto lo que dice la película, está ya bastante bíblica, pero Hora Cero, de muchos años vimos esa película. Y de repente, ¡ay, mi bebé, mi bebé! ¿Quién me llevó mi bebé? ¡Ay, que desapareció ese el otro! Bueno, va a haber un rapto, eso sí. Pero al hecho de que va a ser silencioso, por lo que puedo entender de la Escritura, insiste en la trompeta, ¿no? Insiste en la voz de mando. Pero podría ser la posibilidad que solo los muertos en Cristo y solo los cristianos oyeron esa. Como va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ok, la palabra, ahora vamos al tema del rapto, ¿no? Pero, ok, quedamos claros con lo de la resurrección. Algo más quiero decirles, mis hermanos. Yo sé que todas las respuestas no las vamos a tener ahora. En 4:13 dice los que duermen. Y vuelve a decir, varias veces habla el Señor, los que duermen. Cuando resucitó a la niña le dijo, está durmiendo. Él se refiere a la muerte del cuerpo, ¿no? Ahora, esa expresión no significa que no está muerta la persona, pero esta expresión nunca se refiere, dice, al alma o al espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre no muere. Alguien que duerme, estamos comparando con el dormir del sueño, ¿verdad? Vamos a la noche y nos dormimos. ¿Dejamos de existir porque estemos dormidos? No, es más, a veces hasta un mínimo ruidito que oímos nos despierta. Soñamos y luego recordamos lo que soñamos. Es decir, tal vez cuando te dan una anestesia, alguien recibió anestesia para una cirugía, a eso yo lo comparo más a una muerte, porque ahí sí que no sientes nada, te puede pasar un camión encima y tú no te enteraste. Vas a oír ruidos, te van a hacer lo que quieren de ti y tú no te enteraste y ni te vas a acordar luego. Es lo más parecido, pero sin embargo tú sigues viviendo, ¿verdad? El sueño es temporal. Y cuando el Señor habla del dormir del sueño para la muerte, es lo que quiere decir, temporal. Y eso es un consuelo. La muerte es solamente algo temporal, muy temporal. El sueño tiene su despertar, ¿verdad? La muerte tiene su despertar, que es la resurrección. En Eclesiastés 12:7, antes que el polvo vuelva a la tierra, dice, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso fue en Eclesiastés.
Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso lo dijo el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Bien claro, la teología ya venía de ese tiempo. Vamos a pasar al tema del arrebato. En 4:17, ahí tenemos el texto en la pantalla, ¿verdad? Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados junto con ellos. Qué lindo va a ser ver a los que nos dejaron ya ¿no? Y vernos, ¿no? Y otra vez estar allí juntos. En 4:17, mis hermanos, cuando se habla de arrebatamiento, es el pasaje más importante en toda la Biblia que habla tan claramente del arrebatamiento. La palabra arrebatado significa capturar, atrapar por la fuerza. Ahora, no quiere decir que Dios nos va a raptar, ¿no? Contra nuestra voluntad, no es la idea, porque obviamente queremos que Él nos lleve, ¿o no? Hay alguien que diga, no quiero ir, me llevas por mi propia fuerza. Cuando nos hemos entregado a Cristo, le dimos el permiso a Él para que haga lo que quiera con nosotros, ¿no? ¿Hay otros casos de arrebatamiento en la Biblia? ¿Recuerdan ustedes? Elías. Muy bien, Elías. Ahí les dejo el pasaje para los que quieran luego la lección, Segunda Reyes 2:11. Hay otro caso también, Felipe, aunque no fue fue momentáneo. ¿Se acuerdan cuando Felipe el evangelista estaba predicándole? El Señor dice que el Espíritu lo trasladó a otra ciudad y de pronto apareció en otra ciudad, ¿verdad? Muy bien. Hay otro caso, Enoc. Génesis 5, 21 al 24, fue trasladado, traspasado. Bueno, esos son, creo, adelantos que el Señor nos fue dando para decir, ¿cómo que no? Yo lo hice, es posible hacerlo con todos mis hijos, ¿no? Que estén vivos en ese momento. Muy bien, sigamos adelante. Hay pasajes que dan la idea de llevar o arrebatar. En Lucas 17, 34 al 37, lo mismo, dice, habrá dos durmiendo, uno será llevado, el otro dejado. Lo clásico, por ejemplo, un matrimonio que mixto, ¿no? Ella es cristiana, él no, o al revés. Bueno, si viene el Señor, se va a llevar al que es suyo y al otro lo va a dejar que esté ahí un ratito más. Y entonces es muy claro, ¿no? Es otra base que tenemos para decir que no todo va a ser al mismo momento, que no es que se va a terminar el mundo. Uno será llevado y el otro, ¿qué? Será dejado, dice el Señor. En Juan 14, del 1 al 3, dice, es hermoso texto que dice, consolando el Señor a sus discípulos, les dice, yo me voy a ir, pero tranquilos, yo voy a volver y les voy a preparar un lugar. Y cuando venga los voy a tomar, los tomaré a mí mismo. Esa es la misma idea de arrebato y resurrección. Muy bien, la palabra rapto no se usa en la Biblia, no la vas a encontrar la palabra rapto, pero sí arrebatamiento. Y la idea es la misma. En Mateo 24, 30 y 31 dice, juntará a sus escogidos, también es la idea, y los va a llevar. Es la otra idea de arrebato. Y ya leímos en 1 Corintios 15, 51 y 53, dice que todos seremos transformados. Tanto ya lo dijimos, como los que resuciten, como los que sean raptados van a tener un nuevo cuerpo glorificado. Ya no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más virus, no habrá más molestias, porque va a ser todas las cosas nuevas, sin pecado de por medio. En estos días estamos hablando sobre eso, que lo que dice en la Biblia, que uno se irá y el otro se quedará. Eso me dice a mí que el 50% de los cristianos son los que se van a ir. El otro 50%, ¿por qué? Porque lo dice muy claro, uno se irá y el otro quedará. Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que tenemos que estar agarrados de la mano del Señor, tenemos que estar enfocados en el Señor, estar caminando firmemente, correctamente con el Señor para no quedarnos, no dejar que las acechanzas del enemigo los descarrilen a nosotros, porque somos presas que Él los quiere derrumbar, eso lo sabemos, pero mantener el enfoque en el Señor.
para que uno no sabe. Entiendo No sabe. lo que quiere decir. Ok, si usted es un hijo de Dios verdaderamente, está en debilidad, tranquilo. Pero si de verdad Dios conoce su corazón, ha entregado su vida a Cristo, ha pedido perdón a Dios por sus pecados, el Señor escribió su nombre en el libro de la Biblia, el Espíritu Santo lo selló. Usted no va a andar viviendo en pecado sin que le importe, no. Si eso es así, sin que no le importe nada, no. Si eso es así es porque todavía necesita nacer de nuevo. Si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, claro que va a pecar como yo pequé hasta hace un rato, porque un pensamiento medio raro me vino de una hermana, de un hermano. No por eso si el Señor viene ahora me va a dejar, no, porque si no nadie sería salvo. No hay justo sino uno. Él nos justifica y nos mira a través de la sangre de Cristo. El que verdaderamente es de Cristo no va a vivir en desobediencia. Sí desobedecemos, pero nos pesa, nos duele, nos volvemos a arrepentir. El Señor conoce el corazón, más allá de no está pesando cada actitud, sino nadie se iría. Le aseguro que nadie se iría. Entonces, no tenemos que estar con miedo de que venga el Señor y justo hoy viniste, Señor, justo hoy era un día re pésimo para mí. Justo hoy me peleé con mi esposo y justo se te ocurre venir hoy, Señor. No. Porque entonces viviremos en temor. Tenemos que vivir en gozo. El Señor viene y me va a llevar porque soy su iglesia. El otro que se quede es porque no era del Señor. No hay ningún cristiano que se va a quedar, hermano. Si usted verdaderamente es del Señor, si amas a Cristo, te vas con Él, como decía el texto, el corito. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. ¿Sí queda claro, mi hermano? Sí. Porque quiero terminarles dejándoles una preguntita nomás para que les quede picando hasta el domingo que viene. No, sí, totalmente de acuerdo contigo, pastora. A lo que me refería yo es que personas que dicen que son cristianas, ahora es diferente. claro, como lo presentó antes, sí, correcto, pero personas que dicen que son cristianas, uno se irá que son los que estás explicando, correcto, sí. Y estoy totalmente de acuerdo que no debemos de estar viviendo en temor, correcto, porque el temor no es del Señor totalmente. Pero, por ejemplo, si dices que eres cristiano, que sea de corazón, o sea, por ejemplo, que no vengas a la iglesia el domingo, estás totalmente contento el domingo y de aquí que llegues al carro ya totalmente cambiaste otra vez hasta el próximo domingo. Entonces, exactamente, pero eso es un cristiano nominal o no es un cristiano. Correcto. O sea, se es o no se es. Muy bien, gracias por eso, por si alguien que de pronto tenía esa duda. Me quedan nada más 2 minutos. El punto que a lo mejor les puede quedar alguno ahí, como a mí también me ha preocupado mucho, es, ok, pero ¿cuándo sucederá esto? Bueno, el Señor dijo, no hay hora, no hay día, no te lleves por profetas, falsos profetas que te van a asegurar o te van a dar una idea. Por ahí escuché a alguno que dice, falta todavía al mundo, le falta mucho tiempo. Otro que dice que ya, porque ya hasta con lo de la pandemia parece que... El Señor dice, Él va a venir por su iglesia en cualquier momento, es inminente. ¿Inminente qué significa? Que puede venir en cualquier momento. No debo esperar una señal antes, necesariamente. Que se va preparando el escenario, podemos verlo, pero no hay una señal específica que deba pasar, porque si no todo el mundo estaría, bueno, todavía falta. Ahora, la pregunta con la que les quiero dejar es esta. Ok, pero ¿va a pasar antes de la tribulación o después? Ok, la pregunta del millón. ¿Los cristianos vamos a pasar la gran tribulación o no vamos a pasar la gran tribulación o sí vamos a pasarla? Bueno, yo pudiera decir, levanten la mano lo que piensa uno, lo que piensa el otro, y yo sé, algunos ya me están haciendo que no, otros que sí. Y yo este tiempo he mirado internet, películas, comentarios, libros, y está bien dividida la situación. Yo tengo mi posición, y se la voy a decir el domingo que viene, porque es la que más base bíblica le veo, la que tiene muchísimo más sentido y que tiene peso en la Escritura. Lo que pasa es de que ambas partes, y hay algunos que dicen que va a ser en el medio de la tribulación, en los 3 años y medio por ahí.
Entonces, ya no sería inminente, ¿verdad? Si ya supiéramos que estamos viviendo la gran tribulación. Yo le voy a decir nada más esto. Esto, si usted piensa que una pandemia es parecida a la gran tribulación, no hemos entendido. Ya vamos a llegar al Apocalipsis y vamos a entender lo que es la gran tribulación. El que se quiera quedar y estar ahí, si quiere, yo no quisiera vivirla, ¿no? Pero ya ahí lo vamos a ver el domingo que viene. Vamos a empezar a entender, yo creo, ese tema. Estemos meditando en esto. Y ahí les recomiendo leer Daniel 8 y 9, muy importante. Y Mateo 24, esto nos da mucha más claridad sobre este tema. Dios les bendiga, mis hermanos. Estemos listos porque a lo mejor el Señor viene esta semana.